Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hablar de la retención opcional que tenemos disponible en el artículo 174. Esta opción, la del artículo 174, es una opción que tenemos para calcular el ICR a retener en ingresos extraordinarios como el aguinaldo, la PTU, la prima vacacional, etc. Primero hay que recordar que ISR significa ingresos sobre la renta y es un impuesto que cobra el gobierno por los ingresos de cada persona. Y la obligación del patrón es hacer una retención sobre esos ingresos. Comúnmente la retención de ICR se calcula de una manera normal. Está bien en el artículo 94, pero la ley nos permite en el artículo 174, como mencioné ahorita, hacer una retención de una forma diferente para que esta misma no sea tan pesada para el contribuyente. En este video voy a explicar rápidamente en qué consiste este procedimiento y cuál es la diferencia al procedimiento normal. ¿Qué es la retención de la que habla el artículo 174? Es un procedimiento especial que se usa para calcular la retención del ICR en ingresos extraordinarios. Esta se utiliza porque esos pagos como la PTU o el aguinaldo son pagos grandes y comúnmente se reciben una sola vez al año. Si el impuesto se calcula de esa cantidad que es alta, entonces la retención comúnmente saldría también elevada. Entonces el artículo 174 permite hacer un cálculo más equilibrado para que el contribuyente no tenga una obligación tan pesada. Entonces el objetivo de este artículo es que el cálculo sea más sencillo, más simple y que sea más equilibrado para el contribuyente. Bueno, entonces ¿cómo funciona este procedimiento? Este procedimiento funciona repartiendo los ingresos extraordinarios durante todo el año para que no parezca que fue un solo pago. Primero, este ingreso se divide entre los días del año para tener un promedio de ingreso. Después, este promedio diario se convierte en un promedio mensual multiplicando por 30.4. Y finalmente, sobre ese promedio mensual se calcula el ICR utilizando las tarifas actuales. Y gracias a esto, comúnmente el impuesto aparece un poquito menor a si se hiciera con el cálculo normal. ¿Qué diferencias tenemos entre los dos métodos? La principal diferencia es que con el primer método se calcula el ICR en base al pago completo, el pago total. Esto provoca que el ICR salga más alto porque aparentemente la persona ganó todo ese dinero en ese. Y en cambio en el artículo 174 primero divide y promedia el ingreso antes de hacer el cálculo. Y como dije, esto hace que la retención sea más equilibrada y menos pesada para el contribuyente. En pocas palabras, una retención normal toma todo el pago completo y la del artículo 174 lo reparte primero. Simplemente, ¿cómo se hace este cálculo entonces? Como dije antes, primero tenemos que tomar ese ingreso extraordinario y dividirlo entre todos los días del año, que son 365. Después, este promedio diario se traspasa a un promedio mensual, que es multiplicándolo por 30.4. Ya con este promedio mensual se utilizan las tarifas normales en un cálculo normal. Y finalmente, esta cantidad que resulta se le hace la retención al trabajador. Y ese procedimiento comúnmente hace que el ICR a retener al trabajador sea un poquito más bajo. Ok, entonces más o menos entendido qué es y cómo se lleva a cabo, tenemos que ver si realmente tiene ventajas para el trabajador. Y una es, de la que ya he mencionado en el video varias veces, es que ayuda al trabajador a que su retención sea menos pesada. También hace que el cálculo sea más fácil y más simple de realizar, lo que hace que el cumplimiento legal sea más óptimo. De igual manera, el trabajador está recibiendo un poquito más de dinero al retenerle menos. Además, evita que el ICR se calcule como si lo hubiera ganado en solo un mes. Y por eso las empresas comúnmente hacen este método, esta opción, en ingresos como la PTU, las primas vacacionales o el aguinaldo, que son ingresos altos y solo se pagan una vez al año. Aunque tiene varias ventajas para el trabajador, también tiene algunas ventajas. Por ejemplo, que hay gente que se puede confundir ya que es un proceso un poquito diferente al normal. Entonces este cálculo puede ser un poquito complicado para las personas que no lo conocen. También podría generar un poco de confusión a las personas y pensar de que están pagando menos impuestos y realmente no. Nada más están calculando, cambiando la forma en que se calcula esta retención. También es importante recordar que ese procedimiento no siempre es aplicable, sino también únicamente en algunos casos que la ley establece. De ahí la importancia de conocer cuándo y cómo se puede aplicar.
Y aún así, después de todas estas ventajas, se considera la opción más práctica para poder calcular el ISR en pagos extraordinarios. Para lograr que se entienda este tema un poquito mejor y esa diferencia entre las formas de calcularlo, desarrollé un pequeño ejemplo práctico donde vemos cuántos son los ingresos, el ingreso extraordinario de un trabajador y el cálculo normal por el artículo 96, que en este caso es la imagen que está atrás de mí, y tenemos que esta persona se le va a retener 3.396.75 utilizando el cálculo normal. Y luego tenemos el cálculo que dicta el artículo 174, que es con ingresos mensualizados, el promedio mensual, y luego se saca en base a eso la base y se hace el cálculo normal con las tarifas, y el resultado es un ingreso menor, una retención menor, que es de 3.138. Y como se puede ver en el ejemplo pasado, si hay una diferencia al cambiar el procedimiento para hacer el cálculo de las retenciones. En ese caso, el del artículo 164 le conviene más al trabajador, ya que pues le va a llegar un poquito más de dinero. Para concluir este video, podemos decir que la opción del artículo 164 es una opción diferente a calcular el ICR y las retenciones al trabajador, para poder beneficiar al trabajador y que sea un poquito más equilibrado en ingresos extraordinarios, que comúnmente son muy altos. A diferencia del procedimiento normal, ese procedimiento primero divide y promedia y luego ya calcula. Además, el resultado es un procedimiento más justo y más equilibrado y más sencillo de realizar. Y todo esto ayuda a facilitar el cumplimiento fiscal y hace más práctico el cálculo del ISR. Gracias por ver.